En el corazón bullicioso de Guadalajara, cuando el sol empezaba a esconderse detrás de los cerros y las luces de los puestos callejeros encendían la ciudad con un brillo cálido y melancólico, Valeria Herrera regresaba a casa después de su turno en una notaría del centro. Caminaba con paso rápido, con el cabello recogido en una coleta apretada y la mente saturada de pensamientos. Desde hacía meses, su relación con Esteban había cambiado. Él ya no era el hombre atento y amoroso que conoció. Cada vez llegaba más tarde, cada vez más evasivo, y en su mirada había algo que le helaba el alma. Su apartamento olía a café pasado y perfume barato, un aroma extraño que ella no reconocía. Sobre la mesa de la cocina, el celular de Esteban vibró repetidamente. Valeria lo miró con culpa contenida, sabiendo que espiar no era correcto, pero la intuición le gritaba que la verdad estaba ahí, detrás de esa pantalla encendida. Tomó el teléfono titubeando y leyó: «No puedo dejar de pensar en ti, amor. Mañana en el hotel habitual». El mundo se le vino abajo. Por un momento sintió que le faltaba el aire. Las manos le temblaron y el cuerpo entero se le llenó de un calor repentino, mezcla de rabia, humillación y tristeza. No lloró al instante, solo se quedó allí, en silencio, escuchando el tráfico afuera, mientras digería que el amor de su vida la había traicionado de la peor manera. Antes de continuar, si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal y cuéntanos desde qué lugar del mundo estás viendo esta historia. Queremos saber hasta dónde llega esta comunidad de historias que tocan el alma. Ahora sí, sigamos. Valeria no lo confrontó esa noche. En cambio, planeó. Decidió verificar con sus propios ojos. Al día siguiente, siguió a Esteban después del trabajo. Lo vio entrar a un hotel discreto cerca de Avenida Chapultepec. Esperó afuera, enredando los dedos en la correa de su bolso, mientras la furia le subía por la garganta. Y entonces, cuando él salió horas después, acompañado de una mujer rubia, vestida con blazer rojo, su mundo se derrumbó definitivamente. Sin pensarlo dos veces, Valeria se cruzó en su camino y lo encaró. «Eso era lo que hacías todas las noches, Esteban. ¿Así debajo caíste?» Él tartamudeó, o quiso negarlo, pero la evidencia caminaba de su brazo. Ese fue el fin de algo que ya hacía tiempo estaba quebrado. Los días siguientes fueron una mezcla de dolor y rabia silenciosa. Al llegar a la notaría, Valeria intentaba mantener la compostura, pero su mirada opaca la delataba. Su jefe, don Ignacio Cárdenas, un hombre de semblante frío y mirada penetrante, notó su cambio. Nadie sabía mucho de él, salvo que era poderoso, que tenía conexiones con el mundo empresarial, y rumores más oscuros lo vinculaban al crimen organizado en Jalisco. Una tarde, mientras Valeria ordenaba unos documentos, él se acercó en silencio. «Se te nota lejos», dijo con voz grave. «Lo que sea que te esté pasando, no lo dejes romperte». Valeria lo miró sorprendida. Él jamás había sido tan cercano. «Solo problemas personales, señor Cárdenas». Él le sostuvo la mirada un segundo más del necesario. Luego dijo: «A veces las personas que creemos más leales son las que más profundamente nos apuñalan». No podía saber cuánto esas palabras resonarían después. Durante las semanas siguientes, la relación entre ambos cambió sutilmente. Cárdenas empezó a confiarle tareas más delicadas, reuniones privadas, documentos cuyo contenido no debía discutirse con nadie. Valeria, agradecida por la oportunidad y ansiosa de distraerse, aceptó. A su alrededor, empezó a notar hombres que la observaban con atención, autos oscuros que seguían cada movimiento del jefe y códigos que no comprendía del todo. Una noche, al salir tarde, escuchó gritos en el estacionamiento subterráneo. Se asomó instintivamente,
y vio a Cárdenas discutiendo violentamente con dos hombres armados. El eco de un golpe seco contra el concreto rompió el silencio, luego el chasquido de una pistola siendo amartillada. Valeria retrocedió aterrada y sin querer tiró su bolso. El ruido la delató. Uno de los hombres giró hacia ella y gritó: «¡Hay alguien ahí!». Antes de que pudiera correr, Cárdenas ya estaba frente a ella, sujetándola por el brazo. «No digas una palabra, ¿entendido?», susurró. «No viste nada. A partir de esa noche, todo cambió». Cárdenas comenzó a protegerla, enviando choferes, impidiendo que saliera sola. Valeria, confundida, aceptaba sin entender del todo lo que pasaba, hasta que en una reunión privada él lo admitió. «No soy el empresario que todos creen. La notaría es solo una fachada». Valeria lo miró con horror. «Entonces, ¿es cierto lo que dicen?». «Sí, pero no te dañaría jamás». Su voz era suave, casi cálida. «Al contrario, Valeria, si te cuido es porque me importas más de lo que debería». Esas palabras la paralizaron. El jefe de la mafia local le estaba confesando, casi con ternura, su interés. Ella no sabía si sentir miedo o gratitud. Había algo en la forma en que la miraba, con una mezcla de poder y sinceridad, que la desarmaba. Sin embargo, la línea entre la protección y el control era cada vez más delgada. Los eventos se precipitaron cuando Esteban, arrepentido y desesperado, volvió a buscarla. «No sabes en lo que te estás metiendo, Valeria», le advirtió. «Ese hombre no es quien crees». Ella vaciló. Tal vez Esteban mentía. Tal vez quería manipularla, pero algo en su voz sonaba auténtico. Esa misma noche descubrió en su propio teléfono un mensaje que Cárdenas había eliminado. Órdenes para vigilarla de cerca. Comprendió que su vida ya no le pertenecía. Desesperada, intentó huir. Tomó un autobús hacia Puerto Vallarta con la esperanza de borrarse del mapa, pero no llegó lejos. A mitad del camino, un vehículo negro bloqueó el paso. De él bajó Cárdenas con rostro sombrío. «Te advertí que no podías irte sin hablar conmigo», dijo con calma helada. «¿Me estás siguiendo? Esto ya no es protección», gritó ella, con lágrimas en los ojos. «No quiero verte muerta», respondió él acercándose. «Hay gente que te quiere usar contra mí, pero también, Valeria, no quiero perderte». Ahí, entre el miedo y la ternura extraña de sus palabras, Valeria se derrumbó. No entendía si era rehén o protegida, si su corazón la traicionaba otra vez, o si empezaba a sentir algo prohibido por aquel hombre peligrosamente magnético. Los meses siguientes fueron una confusión de emociones. Vivía bajo vigilancia, pero también rodeada de lujos y seguridad. Las noches eran largas, llenas de conversaciones profundas, en el balcón donde Cárdenas, entre cigarrillos y silencios, le hablaba de la soledad del poder. Ella lo escuchaba, sabiendo que se estaba cruzando una frontera invisible. El amor, el miedo y la deuda moral se mezclaban como un torbellino del que parecía no haber salida, hasta que un día la policía irrumpió en la notaría con una orden de arresto. Cárdenas la miró directo a los ojos mientras los agentes lo esposaban. «Nunca te mentí», fue lo último que le dijo. «Solo quería que alguien me viera como hombre, no como monstruo». Valeria, temblando, lo observó desaparecer entre sirenas. Pasaron años. Ella dejó Guadalajara, abrió un pequeño despacho en Querétaro y volvió a empezar. A veces, cuando atardecía y el cielo se teñía de naranja, recordaba esa mirada. No lo justificaba, pero tampoco podía odiarlo, porque en el fondo entendió que ambos eran prisioneros, él del poder, ella de un amor nacido del dolor. Y aunque nunca volvieron a verse, la historia de Valeria y Cárdenas quedó grabada como una huella imborrable, una advertencia de que a veces la traición no destruye, solo transforma lo que creíamos imposible sentir.
El día después de la caída de Cárdenas fue uno de los más largos en la vida de Valeria. Sentada frente al ventanal de su apartamento en Querétaro, con la luz de la mañana filtrándose entre las cortinas, recordó cada momento vivido, cada palabra susurrada, cada silencio pesado entre ellos. Su mente volvía al jefe de la mafia con una mezcla de temor y nostalgia, como si hubiera perdido no solo un hombre, sino también la sombra de una vida que imaginó posible. Los primeros días sin él fueron un torbellino de emociones. Alivio porque ese peligro inminente se había ido, pero también un vacío profundo y una soledad que calaba hasta los huesos. Una parte de ella se preguntaba si algún día comprendería realmente ese vínculo tan extraño que la unía a Cárdenas. Las calles de Querétaro le parecían limpias y tranquilas, pero ella sentía que ya nada podría devolverle la paz. En la notaría que abrió sola, era una mujer fuerte y decidida, pero cada noche, al cerrar la puerta, su corazón latía con la incertidumbre sobre el futuro. Pasaron casi 2 años, hasta que un mensaje cifrado llegó a su teléfono. No tenía remitente, solo una frase. No importa dónde estés, nunca estarás sola. Ese mensaje la heló. Recordó la voz de Cárdenas, su mirada y cómo la había cuidado a su manera tan oscura. Al día siguiente, el apartamento fue revisado por un hombre con ojos tan duros como la piedra, que le dejó un solo papel con una dirección en Guadalajara y 2 palabras escritas a mano. Confía en mí. Valeria sabía que aceptar ese llamado significaba volver al ojo del huracán, pero también era la única manera de cerrar el capítulo inconcluso que aún la perseguía. En Guadalajara, la ciudad ardía bajo el sol implacable de la primavera. Los mercados bulliciosos, los carros vibrando por las avenidas y los perros callejeros que merodeaban en los callejones eran el escenario habitual que ahora le parecía un poco más oscuro para Valeria. Caminó camino a la dirección marcada, enfrentando el miedo que le oprimía el pecho. Allí, en una antigua casona de ladrillos rojos y rejas oxidadas, encontró a Cárdenas. Su aspecto era diferente, más demacrado, pero sus ojos seguían siendo los mismos. «Pensé que nunca volverías», le dijo mientras le tendía la mano. «No podía quedarme sin respuestas», respondió ella, con voz firme pero temblorosa. Él la llevó al interior, un espacio que parecía haber sido abandonado por el tiempo, pero que según él servía como refugio para los pocos aliados que le quedaban. Durante horas le contó sobre lo que había pasado desde su arresto, la traición dentro de su propia organización, el escape planeado a medias y cómo la figura de Valeria le había dado fuerzas para sobrevivir. «Nunca dejé de pensar en ti», confesó. «Sé que te fallé, pero quiero que esta vez sea diferente. Quiero protegerte sin que tengas miedo». Valeria, aunque con el corazón latiendo con fuerza, sentía que cada palabra era una apuesta de alto riesgo. Podía confiar de nuevo en el hombre que la había mantenido prisionera entre sus sombras. Las siguientes semanas fueron una batalla interna. Cárdenas intentaba reconstruir su imperio, mientras Valeria trataba de encontrar su lugar en ese mundo peligroso. Las tensiones estallaron una noche cuando un grupo rival intentó tomar el control del refugio. En medio de la balacera, Valeria comprendió que su vida y sus sentimientos estaban atados irremediablemente al destino de aquel hombre. La historia continuó, ahora con un destino incierto entre la traición, el poder y la posibilidad de un amor que debía enfrentarlo todo para sobrevivir. En el calor sofocante del verano en Guadalajara, el refugio de Cárdenas se convirtió en un núcleo de tensión y secretos. Valeria, aunque todavía en deuda con sus miedos, estaba decidida a enfrentar junto a él las tormentas que se avecinaban. Los días se sucedían entre reuniones clandestinas,
susurros al filo del peligro y la constante vigilancia de los enemigos que acechaban desde las sombras. Las calles del centro de Guadalajara vibraban con sonidos de claxones y vendedores ambulantes, pero a cada paso Valeria sentía la presión del pasado mezclada con la incertidumbre del futuro. Con cada conversación, Cárdenas revelaba más de la red de intrigas en la que se había sumergido desde que escapó. Los negocios sucios, las traiciones entre sus propios hombres y la constante amenaza de los rivales que querían verlo caer para siempre. Una noche, después de una sesión de estrategia con sus hombres de confianza, Cárdenas y Valeria se quedaron en la terraza del refugio. La ciudad parecía un mar de luces y sombras, como un mapa de sus propias vidas fragmentadas. «No entiendo cómo puedes ser tan fuerte», dijo Valeria, rompiendo el silencio, «después de todo lo que ha pasado». Él la miró con una mezcla de cansancio y determinación. «No es fortaleza, Valeria, es necesidad, la necesidad de cambiar, de sobrevivir para alguien que vale la pena». El corazón de Valeria latía con esa misma mezcla de esperanza y miedo. Quería creer en él, pero sabía que cada paso adelante también los arrastraba hacia el abismo. Sin embargo, la calma nunca duraba mucho. Una mañana el sonido de tiros rompió la aparente tranquilidad. Un grupo armado irrumpió en el refugio, y Valeria, temblando, corrió a buscar a Cárdenas. En medio del caos, él protegía a su gente con una ferocidad que asustaba y admiraba a la vez. «A escondidas», ordenó mientras cubría su cuerpo con el de ella. «No te dejaré caer». La batalla fue corta pero intensa. Finalmente, los atacantes huyeron, dejando tras de sí un rastro de pólvora y miedo. Valeria entendió que ya no había vuelta atrás. Se había convertido en parte de un juego peligroso donde cada movimiento podía ser el último. En los días siguientes, mientras la herida de la invasión sanaba, Cárdenas se mostró diferente, más vulnerable y honesto. «No te pedí que te unieras a esta vida», confesó, «pero tampoco puedo dejar que te alejes de mí». Por primera vez, Valeria sintió que el poder y la ternura podían coexistir en ese hombre complejo. Sin embargo, la sombra de Esteban, su ex, aún persistía. Esteban reapareció en la ciudad, intentando desestabilizar la frágil alianza entre ellos. «Esto no terminará bien para ti», amenazó Esteban cuando se cruzaron en un bar clandestino. «No sabes en qué te estás metiendo con Cárdenas». Valeria enfrentó esa amenaza con la fortaleza que había cultivado en los últimos meses. «No tengo miedo», le respondió con decisión. «No después de lo que me enseñaste tú y lo que me enseñó él». El enfrentamiento con el pasado y el presente seguía latente como una herida abierta, pero Valeria sabía que ya no estaba sola. La tensión en Guadalajara continuaba creciendo, y cada día parecía que el destino de Valeria y Cárdenas se tambaleaba en un hilo muy delgado. La noche del enfrentamiento en el refugio dejó heridas que no solo eran físicas, sino también psicológicas. La imagen de Cárdenas, cubriéndose para proteger a su gente, quedó grabada en la memoria de Valeria, quien empezó a comprender que ese hombre, pese a su oscuro mundo, tenía un código que pocos comprendían. Esa misma noche, mientras la ciudad permanecía en silencio, ella se quedó despierta, mirando las estrellas desde la terraza. Pensaba en cómo su vida había cambiado en un periodo tan corto. La traición de Esteban todavía ardía en su memoria, como una herida abierta que no terminaba de cicatrizar. La confianza que había puesto en él ahora parecía un espejismo, pero también tenía la firmeza de que no podía volver atrás, que debía seguir adelante, con Cárdenas a su lado, aunque cada paso estuviera plagado de peligros. Cárdenas, por su parte, no podía dormir tampoco. La noche anterior había recibido llamadas y mensajes de sus propios hombres avisándole de una traición inminente. Un grupo rival,
aliado con exenemigos, planeaba tomar el control del territorio y eliminarlo para siempre. Sabía que esta guerra no solo era por poder, sino por supervivencia. Su intención ahora era defender lo que había construido y proteger a Valeria, a quien veía más allá de solo un interés romántico. La veía como un símbolo de su propia redención. En ese contexto, Valeria empezó a comprometerse más con esa vida de riesgos y secretos. No solo era una víctima de la traición y la violencia, sino también un elemento clave en la estrategia de Cárdenas. La figura de ella crecía en su universo, no solo como su protección sentimental, sino como un símbolo de poder y cambio. Por eso, en los días siguientes, comenzaron a planear movimientos defensivos y alianzas discretas, en un intento desesperado de mantener su territorio y su propia integridad. Un día, mientras estaban en una reunión clandestina en un lugar apartado en las afueras de la ciudad, Cárdenas le tomó la mano con suavidad. «Valeria», dijo con voz dura pero cargada de sinceridad, «esto no puede seguir así. Tú y yo estamos en medio de una guerra que puede acabar con cualquiera de nosotros, pero si logramos salir de esto, quiero que sepas que no me voy a separar de ti». Ella lo miró, confundida, pero con una chispa de esperanza en los ojos. La realidad de aquella noche les pegaba fuerte. Estaban en medio del peligro, pero también del despertar de algo más profundo y auténtico. Esa misma noche, mientras algunos de sus hombres vigilaban los movimientos del enemigo, Valeria empezó a notar pequeñas señales, miradas, llamadas encriptadas y algunos hints de que la traición podía venir de donde menos lo esperaba. La desconfianza se convirtió en su sombra, pero también le daba fuerza para tomar decisiones que, en otra circunstancia, jamás hubiera imaginado. El tiempo pasaba, y la tensión se cortaba con cuchillo. La ciudad, los enemigos y los fantasmas del pasado le enseñaron a Valeria que la supervivencia no solo era una cuestión de armas o alianzas, sino también de corazón y sin miedo. La mujer que había llegado solo a buscar justicia y un poco de estabilidad, ahora era una pieza clave en una partida mucho más grande. La lucha por la vida, la lealtad y el amor se entrelazaban en cada rincón de esa historia, marcada por traiciones y redenciones.